Volvemos con Sanamente y ahora estamos acá en la Fuerza Aérea Paraguaya para hablar de lo que es el trastorno de cambio de zona horaria o más comúnmente conocido como jet lag. Vos que estás preparando tu viaje para fin del año, quédate atento al material que tenemos. Estamos acá en la Fuerza Aérea Paraguaya, en lo que era el primer aeropuerto en la sala VIP con el doctor Santiago García, quien nos va a hablar un poquitito de lo que es el jet lag o trastorno por cambio de zona horaria. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos y recibirnos acá en la Fuerza Aérea. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar de un tema que muchas veces es tan desconocido para la población en general, ¿verdad? Claro, exactamente, un tema desconocido, pero sin embargo la gente cada día viaja más lejos y tiene estos síntomas sin muchas veces saber de qué se trata, ¿verdad? Sabemos que estamos cada vez más globalizados. Hasta hace muy poco tiempo teníamos una sola aerolínea operando en el país, ahora tenemos alrededor de 20 vuelos diarios de distintas aerolíneas y a distintos puntos del país. Y hay planificaciones de que más aerolíneas incluso vayan llegando en el futuro. Y eso hace, ¿qué quiere decir eso? Que la gente se está moviendo, la gente está viajando, uno va por distintos motivos, está pasando de un lugar a otro. Y ahora que tenemos una aerolínea que viene directamente desde Europa, donde digamos que el vuelo en sí es mucho más largo, también los efectos son diferentes. Exacto. Y doctor, ¿cómo se define el síndrome de jet lag o el trastorno por cambio de zona horaria? O sea, ¿qué es el jet lag? Cuando el jet lag realmente puede tener un nombre un poco difícil, un poco complejo, pero sin embargo es nada más y nada menos lo que habéis dicho hace un rato, ¿verdad? Que es un trastorno del sueño, es un trastorno del reloj interno que tiene nuestro cuerpo con el reloj externo que, digamos, nos rodea, de una zona horaria donde estamos viviendo. Nosotros estamos la mayoría de las veces estamos viviendo en un solo lugar sin movernos mucho, entonces nuestro cuerpo está adaptado al ambiente que nos rodea. Entonces sabemos en un momento dado del día que ahora tenemos sueño, que ahora tenemos que despertarnos, en eso influye mucho también la luz solar, etc. Y es una descoordinación del ritmo del reloj interno con el exterior, y eso sucede en las personas que viajan a través de varios usos horarios, ¿verdad? Exactamente, o sea, eso sería lo que nosotros los médicos lo llamamos como ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, tratando de explicar de una manera para que ustedes en casa entiendan. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar ese trastorno? Bueno, puede presentarse de varias maneras. Podemos dividirla, digamos, en dos partes. Depende de qué lado del mundo uno esté viajando. Cuando hablamos de jet lag, hablamos de un viaje pensando imaginariamente alrededor del globo, no en sentido de polar, de un polo a otro. Y si nosotros nos imagináramos aquel globo terráqueo con el cual estudiábamos desde pequeños, que está marcado por diferentes hilos que cruzan de un polo a otro, y esos son los usos horarios que van marcando los cambios de horario alrededor del globo. Por eso es que tenemos varias horas diferentes alrededor del mundo. Si viajamos de este a oeste, vale decir, desde América hacia Europa y un poco más allá, las horas se van adelantando, vamos ganando, entre comillas, horario. Sin embargo, si hacemos un viaje en sentido inverso, desde Europa hacia América o incluso desde América hacia la zona del Pacífico, vamos perdiendo horas, o sea, las horas se van retrasando. Este viaje a la inversa, digamos, de venida de nuestras vacaciones, se hace mucho más pesado a la vuelta porque es más difícil recuperarse del jet lag o de los efectos de adaptación. O sea, lo que le cuesta a la gente entonces es el dormir, el volver a un horario de sueño normal como lo tenía antes, ¿verdad? Insomnia, irritabilidad, trastornos del humor, ¿verdad? Esos son los síntomas más frecuentes. Uno va a Europa o un poco más a Europa del Este y en el tiempo que uno va a estar durmiendo, el europeo se está levantando, está empezando sus actividades diarias a lo mejor, y sucede lo contrario, cuando nosotros tenemos sueño estamos en pleno día, ¿verdad? Y ni qué decir entonces cuando viajamos al mundo oriental, ¿verdad? China, Japón, Corea. Totalmente, ahí se siente cuanto más usos horarios o cuanto más zonas horarias atravesemos,
los síntomas del jet lag es mucho más, se siente mucho más, digamos. Y entonces el cambio de humor, uno se vuelve irritable, puede tener trastornos de la alimentación, incluso puede tener en algunos casos constipación y una serie de cosas que hacen a la desestabilización del reloj interno, porque el cuerpo no sabe dónde está. Claro. Uno físicamente sabe en qué lugar se encuentra, pero el cuerpo no se ubica muy rápidamente en el entorno. Exactamente, doctor. ¿Y qué factores pueden influir en el jet lag? Bueno, ahí tenemos diferentes factores que podrían marcar eso. Como dije al inicio, cuanto más usos horarios atravesemos, el jet lag se siente mucho más en el ser humano. También uno tiende cuando uno viaja, el servicio de a bordo, sirven comidas, sirven determinados tipos de bebidas. El ambiente de una cabina de un avión no es un ambiente como en el que estamos ahora a nivel del mar, por ejemplo. Esos aviones vuelan a alrededor de 40 o 41 mil pies de altura, pero la cabina está acondicionada como para que uno sienta que uno está volando alrededor de 8.000 pies más o menos. De manera que el cuerpo no presente ningún tipo de alteración fisiológica. Sin embargo, a esa misma altura, el aire que circula dentro de la cabina del avión es un aire que se recircula a través de unos aparatos especiales que tienen las aeronaves y es un aire mucho más seco. Por lo tanto, imperceptiblemente uno se va deshidratando. Si uno va acompañando eso con la ingestión de algún tipo de bebida alcohólica, la deshidratación se hace más, digamos, persistente y uno puede sentirla más. Son factores que tenemos que tener en cuenta, la alimentación también. Uno debería programar su viaje, salvo que sea un viaje de urgencia. Uno debería ir haciendo un tipo de adaptación a un viaje de largas horas de duración. Eso principalmente son los factores primordiales que uno debería tener en cuenta, también un poco de actividad física. Claro, y ver también la condición previa de salud, ¿verdad? Es muy importante también tener en cuenta las patologías bases que uno tiene para viajar en un avión o no, teniendo en cuenta las horas que uno va a estar sentado, sin moverse, inmovilizado, ¿verdad? Personas cardíacas, personas con diabetes, en donde ya hay una mayor propensión a trombosis y otras patologías, ¿verdad, doctor? Diste en un tema que también mucha gente desconoce. De hecho, que en el mundo aeronáutico muchas cosas se desconocen. Es un mundo relativamente pequeño, sin embargo, que mueve tantas personas diariamente alrededor del mundo. Y uno, como había preguntado hace rato, quiero aprovechar de dos cosas. Uno de los factores importantes a tener en cuenta también es la edad. Cuando las personas son un poco más grandes en edad, de hecho que ya presentan algunos tipos de trastornos del sueño, sabemos que a veces nuestros abuelos, alguien, duermen menos, a la noche empiezan como unos bebés de vuelta, empiezan con un poco de sueño, ellos son mucho más propensos a sentir el jet lag. Y aparte de eso también, el deterioro que uno va sufriendo a través de los años y estar sentado en un espacio, sobre todo en los espacios reducidos, en las cabinas económicas, de hecho que esto que se llama síndrome de la clase económica, los espacios son reducidos, las piernas están en una posición durante largas horas, hace que la circulación de los miembros inferiores sea más lenta. Si uno tiene sobrepeso o es obeso, también eso se acentúa y puede dar lugar a la formación de trombos. ¿Qué son los trombos? Son la coagulación de la sangre dentro de las venas que puede ir a producir un trastorno muy severo a nivel pulmonar, provocando un tromboembolismo pulmonar o incluso llegar al cerebro y obstruir alguna arteria importante, produciendo también trastornos a nivel cerebral. Hay que tener en cuenta eso. Podríamos dar algunas indicaciones a las personas de qué hacer dentro de una cabina de un avión, siempre y cuando sea un vuelo tranquilo y que no esté prendido la luz del cinturón de seguridad o que estemos pasando una turbulencia. Las personas deberían levantarse por lo menos cada 2 horas, hablando de un vuelo largo, a dar una vuelta por la cabina, ir al baño, refrescarse un poco, estirar las piernas y volver a sentarse, de manera que la circulación esté permanentemente activa.
Claro, movilizarse un poco, ¿verdad? Para mejorar la circulación. ¿Y el jet lag, cuánto tiempo en general dura? Se tarda alrededor de 3, 4, un tope, llamémosle 5 días para readaptarse a la vida normal. Entonces, si uno viene de un viaje en sentido oeste, del este al oeste, para que se entienda más gráficamente desde Europa hacia América, uno debería, si va a venir a trabajar, debería venir unos días antes. No llegar al país e incorporarse directamente a sus tareas habituales porque no va a rendir. Puede tener dolores de cabeza, trastornos del sueño con toda seguridad, una fatiga porque no sabe en qué parte de su cuerpo, no va a saber dónde está ni en qué horario del día. Y tiene que tomar algunas medidas al respecto. Entonces, a tener muy en cuenta para el próximo viaje, vos que estás programando tu viaje para las vacaciones, para fin de año, para enero, tener en cuenta las medidas y recomendaciones del doctor para evitar un mal rato. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por recibirnos acá en la Fuerza Aérea Paraguaya. Fue un gusto, un tema muy interesante para nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra, a vos y al programa. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, esto fue Sanamente en el día de hoy. Volvemos en el próximo programa con mucho más.